Busca una foto de los años 50 en el álbum de tu familia, cualquiera donde salga una mujer. Bien peinada, bien vestida, sonriendo para la cámara, cocina limpia de fondo, todo en su lugar, todo perfecto. Ahora piensa en lo que no se ve en esa foto, lo que esa mujer no podía hacer, no porque no quisiera, sino porque el mundo de esa época había decidido, antes de que ella naciera, hasta dónde llegaba su vida. Y lo más duro de todo es esto. Casi nada de lo que le prohibían estaba escrito en ningún cartel. No había leyes que dijeran no puedes con letras grandes y firma al pie. Todo funcionaba por presión, por miradas, por comentarios, por costumbres que todo el mundo seguía porque así había sido siempre y nadie se había parado a preguntar por qué. Eso es más difícil de combatir que cualquier ley, porque contra una ley puedes ir a un juez, contra una mirada no hay a dónde ir. Empecemos por el dinero, porque ahí es donde se ve todo más claro y más escrito. En muchos países, hasta los años 60 o 70, una mujer casada no podía abrir una cuenta bancaria sola. Necesitaba la firma de su marido. No era una sugerencia ni una práctica social de algunos. Era la ley. Si ella ganaba dinero, si heredaba algo de sus padres, si había ahorrado centavo a centavo durante años, ese dinero no era completamente suyo sin el permiso de él. Si su marido era una buena persona, bien. Pero si no lo era, no había a dónde ir. No había recurso. No había alternativa que no implicara un escándalo público que también tenía su propio costo. Por eso había mujeres que guardaban billetes en latas enterradas en el patio, o cosidos en el dobladillo de la ropa, no porque fueran raras ni excéntricas, sino porque era la única manera que tenían de tener algo propio dentro de un sistema que no les dejaba tenerlo de ninguna otra forma. Esa imagen de la lata enterrada no es pintoresca. Es el retrato de alguien encontrando la única grieta disponible en una pared que no debería haber existido. Y si el dinero no era tuyo del todo, la educación tampoco lo era del todo, aunque la puerta estuviera técnicamente abierta. Las mujeres podían entrar a la universidad en muchos lugares. Eso es verdad, y hay que reconocerlo. Pero entrar no era lo mismo que ser bienvenida. La mujer que quería estudiar medicina o derecho o ingeniería escuchaba siempre la misma pregunta de su familia, de sus maestros, de su entorno completo. ¿Para qué? ¿Para qué estudias eso si te vas a casar? ¿Para qué tanto esfuerzo si al final vas a tener hijos? ¿Para qué ocupar un lugar que podría aprovechar a alguien que sí lo va a usar de verdad? Esa pregunta era una pared. No con una puerta cerrada con llave que pudieras intentar abrir, con pared de verdad. Y atravesarla costaba tanto esfuerzo, día tras día, año tras año, que muchas simplemente dejaban de intentarlo. No porque no pudieran, porque el sistema estaba diseñado para que el costo fuera demasiado alto. Me detengo aquí un segundo, porque creo que hay algo importante que decir. Mucha gente cuando escucha esto piensa que las mujeres de entonces simplemente aceptaban todo sin quejarse. Y eso no es verdad. Había resistencia. Había mujeres que se enojaban, que discutían, que intentaban cosas diferentes. Lo que pasa es que esa resistencia no tenía estructura, ni nombre, ni movimiento detrás. Era individual, aislada y sin red de apoyo, y eso la hacía mucho más difícil de sostener en el tiempo. Detrás de todo eso estaba el matrimonio, que en los 50 no era solo una relación entre dos personas, era el destino oficial de cualquier mujer, el punto al que se suponía que debías llegar, el marco dentro del cual existías socialmente. Y si salías de ese marco, si te divorciabas, dejabas de existir dentro de él de una manera que hoy cuesta imaginar porque hoy eso simplemente no pasa de la misma manera. La mujer que se divorciaba no solo terminaba un matrimonio, pasaba a ser otra cosa, algo para lo que la época tenía palabras feas que hoy nadie diría en una conversación normal. Y aquí hay algo que siempre me parece importante aclarar, porque a veces se presenta como si el divorcio fuera igual para los dos. No lo era. Si el hombre pedía el divorcio, la gente lo entendía. Situaciones, la vida. Estas cosas pasan. Si lo pedía la mujer, era ella la que había fallado. Era ella la que cargaba el estigma de divorciada de por vida. 2 sílabas que en los 50 pesaban como una piedra que llevabas encima a todos lados. Muchas se quedaron en matrimonios que no funcionaban, algunos simplemente malos, algunos destructivos, simplemente porque irse era peor que quedarse. Eso no es fidelidad, ni es amor, ni es ninguna virtud. Es la descripción de alguien que no tiene salida real disponible. Y si te quedabas casada y además querías seguir trabajando fuera de casa, ahí aparecía otro problema concreto.
En muchas empresas y organismos públicos de esa época existía algo que hoy suena a broma, pero que era completamente real: el contrato de trabajo con cláusula matrimonial. Cuando una mujer se casaba, perdía automáticamente su empleo, sin aviso, sin proceso, sin que hubiera hecho nada mal, simplemente porque estar casada y tener trabajo fuera de casa no encajaban en la misma persona según la lógica de entonces. Tu lugar estaba en el hogar. Punto. Cualquier otra configuración era un problema que el sistema corregía solo. Lo que me parece más revelador de todo esto es que nadie tenía que explicar esa lógica. No hacía falta defenderla ni justificarla. Era tan parte del aire de la época que simplemente existía como el clima. Nadie sale a explicar por qué llueve. Llueve y ya. Así era esto. Esa misma lógica que fijaba a la mujer en el hogar también controlaba cómo se movía por el mundo fuera de él. Una mujer que viajaba sola en los 50, que tomaba un tren a otra ciudad sin un hombre al lado que la acompañara o que la avalara de alguna forma visible, era objeto de una atención social que iba desde la curiosidad hasta la sospecha activa. No era ilegal, pero producía consecuencias reales. Muchos hoteles directamente no admitían mujeres solas. Requerían un hombre que las acompañara o que pagara por ellas. Una mujer sola pidiendo habitación era, en la lógica de esa época, una de dos cosas: alguien que necesitaba protección porque algo había salido mal, o alguien cuya presencia ahí era de naturaleza cuestionable. La tercera opción, que era simplemente una mujer que viajaba por sus propios motivos, igual que cualquier hombre lo hacía sin que nadie le preguntara nada, no existía dentro del marco interpretativo disponible. La ropa también era territorio de batalla, aunque nadie la llamara así. Usar pantalones en una oficina, o en una iglesia, o en una cena de cierta categoría no era ilegal, pero la mujer que lo hacía recibía miradas, comentarios, la sensación muy clara de que había cruzado algo que no era de su incumbencia cruzar. Cada vez que salía vestida como quería, era una negociación pequeña y agotadora con un mundo que prefería que no lo hiciera. Eso cansa. Ese cansancio acumulado hace que mucha gente simplemente deje de intentarlo. No porque no quiera, sino porque el costo diario es demasiado alto para sostenerlo indefinidamente. Y luego estaba el tema de los hijos, que era quizás la pared más invisible de todas porque no venía de ninguna ley ni de ninguna empresa. Venía de todos lados al mismo tiempo. No querer ser madre en los 50 no era simplemente una decisión personal que el entorno no compartía. Era la ausencia completa de un lenguaje que permitiera que esa decisión existiera como algo válido. No había manera de decir, no quiero tener hijos, y que eso fuera recibido como una elección respetable de una persona adulta que sabe lo que quiere. Era un problema médico, era un fracaso personal, era algo que la familia y el entorno se sentían con pleno derecho de discutir, opinar, intentar corregir y resolver. La maternidad era la definición de lo que significaba ser mujer de verdad en esa época, y la que no la quería no era simplemente diferente, era incompleta, le faltaba algo, y todo el mundo que la rodeaba se lo recordaba de distintas formas con una frecuencia que no daba descanso. Lo más grave de toda esta lista, lo que cuesta más nombrar porque todavía no está resuelto del todo, es lo que pasaba cuando había violencia dentro del matrimonio. En los 50, lo que ocurría entre marido y mujer dentro de la casa era asunto estrictamente privado. La policía no intervenía, los vecinos escuchaban y miraban para otro lado, y si una mujer intentaba pedir ayuda, encontraba escepticismo, la sugerencia de que algo habría hecho ella para provocarlo, y la recomendación de volver a casa y resolverlo en familia como se debe. Todo dentro de un marco social que le recordaba constantemente que su matrimonio era su responsabilidad y que mantenerlo funcionando era su trabajo, independientemente de lo que eso le costara. No todas las familias de esa época eran así. Hay que decirlo porque es verdad. Había matrimonios buenos, parejas que se querían de verdad y que construyeron vidas juntos con respeto real. Pero el sistema no estaba construido para proteger a las que lo necesitaban. Y esa diferencia, entre tener derechos en el papel y tenerlos cuando los necesitas de verdad, es la única diferencia que importa cuando hablamos de qué tan libre era alguien en una época determinada. Todo esto junto, el dinero, los estudios, el trabajo, el divorcio, el viaje, la ropa, los hijos, la violencia, no eran restricciones separadas que existían cada una por su lado. Formaban un solo sistema, un sistema que empujaba desde todos los ángulos al mismo tiempo hacia el mismo lugar.
Y ese lugar tenía nombre, la vida que alguien más había decidido para ti antes de que tú pudieras opinar. Lo que no para de darme vueltas cuando pienso en todo esto es la imagen de las que cruzaron de todas formas. Las que guardaron el dinero en la lata, las que tomaron el tren solas, las que estudiaron a pesar de la pregunta y la volvieron a estudiar cuando la pregunta se repitió. Las que se fueron de matrimonios que no debían seguir, aunque todo el mundo les dijera que se quedaran. Esas mujeres no tenían plan, no formaban parte de ningún movimiento organizado la mayoría de ellas. Muchas ni siquiera pensaban en lo que estaban haciendo como algo político o significativo. Simplemente decidían, en silencio o en voz alta según el caso, que el límite que les habían trazado no era el límite real de lo que era posible. Y al hacer eso, sin saberlo, estaban construyendo el suelo sobre el que otras caminarían décadas después. Lo que hoy parece normal costó mucho, y alguien lo pagó. Conviene no olvidarlo.